Quiero leer ahí del versículo 1 al 7. Esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Cuando Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, Pablo está pasando por una situación difícil. Yo creo que es muy buen tiempo para hablar de tiempos o personas que estuvieron pasando por tiempos difíciles, como el apóstol Pablo. En este pasaje que voy a leer, yo le puse como título a lo que voy a compartir: cuando ya no aguanto más. Hay veces que tú y yo llegamos a un momento donde dices tú, ya no aguanto más. Y cuando yo estaba leyendo esta palabra, me encuentro dos versículos donde el apóstol Pablo menciona esto, y vamos a leerlo. Dice: por lo cual, ya no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, dos veces menciona esta historia o este capítulo, que el apóstol Pablo dice: no soporto más. Aquí en este pasaje, ahorita vamos a estar mirando aquí la humanidad, la fragilidad del apóstol Pablo en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Vamos a mirar cómo Pablo aquí, todo lo que él le sucede, como Pablo, un ser humano, como tú y como yo. Dice: por lo cual, el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces quiero compartir aquí en el primer versículo, me voy a ir ahí cada versículo, vamos a estarlo hablando. En el versículo 1 dice el apóstol Pablo, dice: por lo cual no pudiendo soportarlo más. El apóstol Pablo, cuando habla de esto, nos vamos al versículo 18, que no se lo pasé al de la pantalla, pero el capítulo 2, el versículo 18, se los voy a leer. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Estaba pasando una situación difícil. Dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó. Miramos aquí que el apóstol Pablo, él planta iglesias, se sale de misionero y está predicando el evangelio, está alcanzando mucha gente, y está plantando iglesias, está plantando obras. Pero Pablo también tiene luchas, Pablo también tiene ataques del enemigo. La palabra estorbar en el versículo 18, yo lo busqué en el diccionario griego y dice esto, trae unas definiciones ahí, encontré 4 definiciones que significa estorbar, cuando el enemigo nos estorba, y en este caso cuando el diablo, Satanás, estorba al apóstol Pablo. Y como miramos ahorita también que mucha esta situación que estamos viviendo, ha habido estorbos que nos detiene a veces, que como que no nos quiere dejar avanzar. Claro que Dios
estaba de parte de Pablo y Dios está de parte nuestra. Solamente Dios en sus misterios sabe por qué pasan las cosas. Tú y yo debemos de confiar en la soberanía de Dios. Pero la palabra estorbo significa detener, significa impedir, significa molestar. Y la cuarta definición me llama mucho la atención: cortar por dentro. O sea, el ataque que estaba sufriendo Pablo se sentía que estaba cortado por dentro. Esa era la situación que estaba viviendo el apóstol Pablo, una situación difícil cuando dice: no aguanto más. Cuando dice que el apóstol Pablo no aguanta más, no está hablando de que Pablo está tirando la toalla. Cuando Pablo dice que no soporta más, no está hablando que está claudicando en su fe y le está dando la espalda a Dios. No está hablando de eso. Está hablando el apóstol Pablo como diciendo: llegué al tope. Llegué al tope, una situación difícil donde llega al tope. Nosotros muchas veces llegamos al tope en una situación. También dice la Escritura que Dios no nos manda un problema más fuerte o una tentación o una prueba, no manda algo más fuerte que lo que usted y yo podamos soportar. Decía un amigo mío: siempre llegan los problemas a la pura rayita, hasta donde está nuestro límite. Es como si un troque de 3/4 de tonelada no le pone más, 3/4 de tonelada solamente porque es su capacidad. Dios conoce tu capacidad. Dios conocía la capacidad de Pablo. Dios conoce mi capacidad. Dios conoce tu capacidad en Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de esto, dice: ya no aguanto más. Es que las fuerzas de Pablo habían llegado a su límite. Donde dices: ya no aguanto más, es cuando tus fuerzas se agotan y dices tú: ya no soporto más. Es cuando las fuerzas de Dios comienzan a obrar en ti y en mí. Cuando tú y yo le decimos a Dios: ya no aguanto más, es cuando, como decía el apóstol Pablo, dice: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un maestro de natación que se congrega en una iglesia de un pastor conocido de nosotros de México, él un día le preguntó al maestro de natación, dice: ¿cuándo es cuando tú rescatas a alguien que se está ahogando en las clases de natación? Y dice él, dice que ha rescatado a varios que se están queriendo ahogar en el entrenamiento de natación. Y él le platicó a su pastor, dice: yo no rescato a una persona cuando todavía está nadando o cuando todavía está pataleando en el agua. Dice: yo entro en el rescate sobre él, dice, cuando él ya dejó de patalear, cuando él ya no aguanta más y empieza glu, glu, glu y empieza a hundirse. Dice que él es cuando él entra a rescatar a esa persona. Y muchas veces cuando tú y yo estamos pasando una situación donde ya no aguanto más, cuando estamos pasando este tipo de situación, es porque Dios empieza a obrar. Es cuando Dios interviene en la vida del apóstol Pablo. Otra parte también, yo no sé si ustedes recuerden, pero cuando Abraham tiene 99 años, imposibilitado de engendrar un hijo, 99 años, casi 100. Imposible engendrar un hijo. Dios se le aparece a Abraham en el capítulo 17 de Génesis y le dice: yo soy el Dios todopoderoso, el Dios Shaddai, el Dios que todo lo puede. Como diciendo a Abraham: pues sí, tú me estás diciendo, me estás prometiendo un hijo, pero yo no puedo, ya tengo 99 años. Estaba esperando que tuvieras 99 años, lo estoy parafraseando. Estaba esperando que tuvieras 99 años. Estaba esperando que tú ya no pudieras para yo poder en ti. Y dice la Biblia que a los 99 años fue cuando se embarazó Sara y tuvieron un hijo. Cuando ya no podía, es más, allí fue donde le cambió el nombre. Ya no era Abraham, sino que ahora era Abraham, padre de multitudes. ¿Cuándo? Cuando él tenía 99 años. Y Dios le dice a Abraham, dice: yo soy el Dios Shaddai, yo soy el Dios todopoderoso, el Dios que puede en ti. Cuando tú ya no puedes, yo puedo en ti.
Entonces, yo le puse como tema cuando no aguanto más, porque muchas veces nos sucede a cada uno de nosotros. Cuando está hablando de esto también el apóstol Pablo en el versículo 2, dice que ellos enviaron a Timoteo. Pablo no podía ir a Tesalónica y sentía que se le partía el corazón a Pablo. Se sentía en una lucha terrible. Y Pablo, yo creo que en su lucha, en su dificultad, él volteó para arriba y pidió ayuda a Dios. Porque dice la Biblia que el apóstol Pablo era un hombre de oración, era un hombre que oraba, era un hombre que practicaba la oración. En cada carta dice que estaba orando por ellos. Y Pablo, yo creo que él voltea al cielo y él le pide a Dios cuando ya no aguanta más, pero también voltea para los lados. Y él encuentra a un hijo espiritual, a un discípulo, a un colaborador llamado Timoteo. Y cuando él mira a Timoteo, Pablo diciendo, yo no puedo, pero aquí está uno que sí puede. Ahora yo te voy a decir una cosa, cuando tú y yo muchas veces estamos en una situación donde ya no aguanto más, recuerda que número uno, tú y yo tenemos que voltear para arriba, tú y yo tenemos que buscar a Dios. Pero en segundo lugar, también tenemos que echar mano de personas que Dios te pone en el camino. Yo también tengo que echar mano de personas que Dios pone en mi camino. En mi caminar con el Señor 20 y tantos años, yo me he mirado a veces en situaciones donde ya no aguanto más, pero gracias a Dios por los hombres que Dios ha puesto en mi camino, que he hecho mano de ellos y ellos me dan el levantón y ellos me dicen, si tú no puedes, nosotros vamos contigo, si estás caído te levantamos y si sabes que si tú no puedes, nosotros podemos contigo y ellos me han echado la mano. Entonces Pablo se encuentra a un Timoteo porque Pablo se da cuenta que él solo no puede, aunque estaba Silas con él y están pasando una lucha fuerte, pero Pablo se da cuenta que hay un joven, hay una persona que le puede ayudar para seguir adelante. Y nosotros también muchas veces estamos en una situación difícil y tú y yo tenemos que seguir adelante y no podemos muchas veces. Pero ahí es cuando nosotros necesitamos echar mano de alguien más. Ayer me hablaba un pastor por la tarde y me dice que pasó una situación muy difícil la semana pasada. Y él me habla y me dice, y te encargo para que estés orando por mí. Ese es el trabajo. Cuando tú y yo no aguantamos más, claro que Dios va a enviar su espíritu, claro que Dios nos va a enviar una palabra, pero Dios muchas veces va a usar a alguien para ayudarnos cuando no aguantamos más. De hecho, la iglesia es lo que debemos de hacer, como ahorita que alguien me pasa un nombre de una persona que tiene necesidad, y cuando alguien tiene necesidad en el mundo, y cuando alguien tiene necesidad, recurrimos a la iglesia y decimos, hey, intercedan por nosotros, oren por nosotros, porque nos necesitamos los unos a los otros. Iglesia, yo te necesito a ti, y tú me necesitas quizás. Y nos necesitamos los unos a los otros, más en estas situaciones difíciles. Ahorita vamos a mirar cómo el apóstol Pablo cómo Timoteo fue una bendición para el apóstol Pablo en momentos difíciles, en momentos de crisis. Cómo le ayudó Timoteo a Pablo, le levantó las manos. Tú y yo miramos también a un Moisés que está en la montaña y él levanta sus manos. Miramos a Pablo, a un Moisés, y los miramos como los ungidos de Dios, como los hombres que parece que no se quebrantan. Pero miramos a un Moisés que está en el cerro mientras está Josué peleando con Amalek allá en el valle, y Moisés está en la montaña, y Moisés levanta sus manos, pero sus manos se le cansan, sus brazos se le cansan. Y baja los brazos, y cuando baja los brazos le ganan al pueblo. Pero gracias a Dios, Dios es muy sabio y le mandó 2 hombres, Aarón y Hur, y están con Moisés. Y cuando él ya no puede, los hombres que están al lado de Moisés le levantan las manos para que él tenga las manos levantadas. ¿Cómo necesitamos gente que nos levante las manos en el nombre de Jesús? Tú muchas veces puedes estar en momentos donde ya no aguantas más, pero muchas veces somos muy herméticos, somos muy cerrados. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar de mí? Escondemos nuestras flaquezas, pero
tú y yo debemos de ser genuinos. El otro día una persona me dice, hermano Héctor, dice, ayer te miré serio y pensativo. Y yo le dije, sí es cierto, le dije yo. Y ella como extrañándose, como piensan que uno tiene que estar siempre bien. A mí se me notan las cosas. Se me nota cuando estoy triste, cuando estoy contento. Le dije, sí, le dije yo. Sí, me sentía así. Y esta persona me preguntó, ¿y pero por qué? Como diciendo, pues eres pastor. Le dije, la verdad, estábamos tratando un conflicto, número 1. Y número 2, me tocaba predicar ese día. Y cuando yo voy a predicar, todo el día estoy pensando en lo que voy a predicar. Porque no me puedo parar ahí como diciendo, pues ahorita me la aviento de volada. Tú no sabes cómo se siente uno cuando se sube. Tú me miras como si nada, pero todavía me tiemblan las corvas. Cuando empieza la pandemia, un pastor de otro estado me invita a entrevistarme por Zoom. Y su iglesia nos están viendo y él me está entrevistando. Yo he predicado en su iglesia y me estaban haciendo ahí preguntas. Él me las estaba haciendo y al final la iglesia empieza a hacer preguntas a mí. Y una de las preguntas fue de una persona que dijo, Pastor Héctor, dice, ¿usted se ha desanimado alguna vez? Muchas veces. Ser honestos. Le digo, nunca me he dejado llevar por el desánimo, nunca he tirado la toalla, nunca le he dado la espalda al Señor, pero sí me he desanimado. El apóstol Pablo manda a Timoteo a que vayan a mirar cómo está la iglesia de Tesalónica. ¿Sabes qué me gusta a mí de Timoteo? Timoteo no dijo, oye, apóstol Pablo, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Hay veces que nosotros no somos tan sabios ni tan prudentes que cuando una persona está sufriendo, en lugar de ayudarlo, lo estamos apachurrando más. Timoteo no, ¿sabes qué se da cuenta Timoteo? Timoteo se da cuenta y está bien en claro, Timoteo, que Pablo es un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Somos hombres de carne y de hueso. Timoteo no se le hace raro que Pablo llegue a un punto donde diga, no aguanto más. Timoteo se da cuenta de que Pablo y él mismo también Timoteo se da cuenta que somos barro. El barro se quiebra. O sea, sí o no, o sea, somos hombres y Pablo en un momento difícil también se sentía él que se estaba quebrando. Se estaba desmoronando Pablo como ser humano. Y Timoteo no fue imprudente con él. Timoteo no le dijo, ¿qué te pasa? Pablo, una vez yo estaba enfermo, estaba postrado en una cama. Y un día yo le dije a Maggie, le dije, llámale a los hombres del centro para que vengan a orar por mí. Y era un grupito como de 6 personas y llegó uno entre ellos y empezó a hablar. Y me dijo, ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo que está enfermo? ¿Que no tiene fe? Y me empezó a regañar. Y yo me le quedé mirando y casi con los puros ojos le estaba diciendo, tú no sabes lo que estás hablando. Tú no puedes decir si una persona, un cristiano, un hijo de Dios le pega COVID, tú no puedes decirle eso, tú no tienes fe, lo vas a dañar a esa persona. Lo único que tú y yo tenemos que hacer, lo que debemos de hacer es orar por esa persona, pero no decir que no tienes fe, que no tienes al Espíritu Santo. Yo estaba tirado en cama. Estaba tirado en cama y duré por varios días postrado en cama y llegó esa persona y me dice, ¿que no tienes fe? ¿Dónde está Dios contigo? Pues, y le dije, ¿sabes qué? Tú no sabes cómo me siento por dentro. Tú no sabes. Entonces, nosotros debemos de ser muy sabios y muy prudentes. Timoteo trató con mucho respeto a Pablo. No lo miró de arriba abajo. Lo miró con mucho respeto. Timoteo dijo, Pablo ahorita está pasando una situación difícil. Quizás Timoteo pudo haber dicho, yo nunca he estado en sus zapatos, pero Timoteo trata a Pablo con mucho respeto. Hermanos,
hablémonos con respeto los unos a los otros. No te creas más espiritual que otros. Y no te creas más espiritual si tú y yo estamos sanos y hay gente que está enferma. No podemos competir de esa manera y creernos que somos más espirituales que otros. Ahorita tenemos que quitar todos esos argumentos en nuestra mente, que si yo estoy sano es por mi fe y es por la unción del Espíritu Santo. No digas eso. No digas eso. Es por la pura misericordia de Dios que usted y yo estamos sanos. Y si tú miras que alguien un día está enfermo y está postrado en cama, no lo juzgues, no lo critiques, que no tiene fe. No lo juzgues. Y Timoteo trata con mucho respeto a Pablo. Ahora en el versículo 3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Pablo les escribe a los de Tesalónica, les habla de las tribulaciones. Y en el versículo 4 les sigue hablando, les dice: yo ya se los había dicho antes. Siempre Pablo, casi cada vez que él predica y él le habla a la gente, él les dice: a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos. Pablo no predica un evangelio para sufrir. Pablo siempre predica y dice: ¿sabes qué? Va a haber problemas, va a haber dificultades. ¿Por qué la Reina Valera menciona la palabra tribulación? Es una palabra que en el español casi no se usa. ¿Sabes por qué menciona la Reina Valera la palabra tribulación? Que en otras versiones viene sufrimiento, pero la palabra tribulación viene de un origen griego, que los griegos mencionan a un artefacto o un instrumento romano para separar la paja del trigo, y este instrumento se llamaba o se llama el tribulum. Y esa palabra la usan para manifestar cuando tú y yo somos sacudidos por el problema. Esta palabra tribulum lo menciona la Escritura para anunciar cuando tú y yo somos zarandeados, como cuando Jesús le dice a Pedro: vas a ser zarandeado como trigo. O sea, va a llegar el tribulum y te van a azotar y va a separar lo malo de lo bueno. Cada vez que tú y yo pasamos por una situación difícil, recuerda que Dios siempre quiere separar lo malo de lo bueno. Yo el otro día le decía algo a mi esposa. Le digo: si en esta temporada de pandemia nosotros no cambiamos, entonces ¿qué necesitamos? No podemos darnos el lujo de tenerle rencor a alguien. No podemos darnos el lujo de tenerle resentimiento a alguien. No podemos darnos el lujo de estar compitiendo con los vecinos. No podemos que esta situación separe la paja del trigo. Y como dice Jeremías, dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? No tiene nada que ver. Entonces esta situación que si nos sacude, que se separe la paja del trigo. Y es lo que Pablo está dando a entender. Dice: van a venir tribulaciones. Yo ya se los había dicho. Como diciendo el apóstol Pablo: yo mismo soy el primero que estoy siendo atribulado. Dios todavía separando paja del trigo. Y eso es lo que está viviendo. Cuando Pablo manda a Timoteo a ver cómo está la iglesia, para que animen a la iglesia, ¿sabes qué significa esto? Cuando Timoteo viene con Pablo y le da un mensaje a Pablo, ¿sabes qué había pensado Pablo? En el versículo 5 dice así, dice: por lo cual también yo, versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea, fíjate esa palabra, no sea que os hubiese tentado el tentador, que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo estaba pasando una lucha tan fuerte. Esto es importante, ¿eh? Pablo estaba pasando una lucha tan fuerte que este versículo me enseña a mí y te enseña a ti, que Pablo estaba pensando que su trabajo no había servido para nada. Hay veces que estamos pasando por un momento donde tú dices: no aguanto más. Es un momento donde el enemigo tira dardos a la mente, diciendo que somos unos buenos para nada.
Y Pablo estaba recibiendo pensamientos de que su trabajo en Tesalónica había sido en vano. Muchas veces tú y yo estamos pasando por situaciones difíciles. Y una vez platicando con mi hermano y platicando entre predicadores, y una vez escuché un artículo de Spurgeon, y ni él estuvo excluido en esto, que cada vez que uno termina de predicar, eres bombardeado, que si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Que no hubieras dicho esto, no hubieras dicho lo otro. Somos bombardeados. Pues Pablo, escucha eso, pues Pablo estaba siendo bombardeado. Una de las peores luchas que el trabajo que tú y yo estamos haciendo, que el trabajo que hacemos no sirve para nada. Pero el mismo Pablo, acuérdate que él mismo escribió a los Corintios, dice que todo el trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando Timoteo en el versículo 6 regresa con Pablo, cuando Timoteo regresa con Pablo, regresa con una noticia, muy buena noticia le da a Pablo. ¿Sabes qué le dice Timoteo a Pablo? Le dice, ahí está el versículo, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe. Ahí se derribó el argumento que tenía Pablo de que su trabajo, que él no había hecho mella o no había dado fruto el trabajo que había hecho Pablo. Un padre de familia, hay veces que son atacados los padres de familia, que tú no eres un buen padre y que tu trabajo como padre ha sido en vano. Pero padre, yo te voy a decir una cosa. Si tú un día le entregaste tu corazón a Cristo, todo lo que tú hagas en el nombre del Señor nunca va a ser en vano. Cada vez que tú vienes a la congregación, cada vez que tú declaras una palabra, cada vez que tú oras por tu familia, no es en vano. Muchos padres son dardeados de que son buenos para nada, de que tu trabajo es en vano. Pero Pablo aquí recibe una buena noticia de Timoteo, y viene Timoteo y les dice, ¿sabes qué? El trabajo que tú hiciste en Tesalónica, ¿sabes qué? Hay fruto, los hermanos están firmes en la fe. Y esta noticia levanta a Pablo. Ahora nosotros podemos pensar que Pablo no necesitaba que alguien le diera noticias. Parece que no. Pablo, era un hombre de fe. Yo sé que mi trabajo no es en vano. Batallaba también. Él necesitaba un informe. Nosotros muchas veces necesitamos un informe. ¿Quién anda bien? ¿Quién anda mal? Yo, por ejemplo, mirar a Héctor, mirar a Hugo, mirar a Toño, mirar personas que salieron del programa y que están caminando, eso cómo conforta, cómo levanta, cómo te ayuda en un momento de dificultad, cómo te ayuda. Muchas veces nosotros miramos a los que no la hacen, a aquellos que se están tropezando, a aquellos que no han querido abrir su corazón a Dios, y todas esas cosas como que te parten por dentro, te pasas por una lucha donde dices tú, pues no estoy dando fruto en lo que estoy haciendo, pero está dando fruto todo lo que estás haciendo. Jóvenes que están predicando aquí en las mañanas, Carlos, César, Aarón, David, Héctor, pues acaba de ir. Pero todo lo que ustedes han estado compartiendo aquí, tú miras que una persona sale firme y permanece firme. Por ejemplo, Toño, es un fruto también de ustedes, muchachos. Que el trabajo que están haciendo ustedes, predicar el evangelio, que ustedes se esmeran por predicar una palabra en la mañana aquí, ese es el fruto. El fruto no solamente es mío, no solamente es un fruto de mi trabajo, es fruto del trabajo tuyo, Yiki. Es fruto los del Jirem, tú, Ricardo, los que están en el Jirem, es fruto tuyo. Que estos muchachos estén perseverando, es un fruto de tu trabajo. Hay mujeres, hay personas que son fruto tuyo. Hay personas que están caminando en el Señor, es fruto de tu trabajo. Es fruto de tu trabajo, Hugo, que esté tu familia sentados contigo ahí en la congregación. O sea, es fruto de tu trabajo. O sea, todo lo que hacemos en el Señor no es en vano. Pablo sí fue bombardeado. Sí somos a veces bombardeados. Y es que tu trabajo y mi trabajo no sirven para nada. Pero esa noticia fortaleció a Pablo, le dio tanto ánimo. Y la segunda cosa, en el mismo versículo, dice, y amor.
y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Esta parte, la última parte de este versículo, la pasaríamos por alto si leemos por primera vez este verso. Cuando yo leí como la tercera o cuarta vez este versículo en el mismo rato, pensé yo esto. Hay veces que decimos nosotros, yo no necesito que alguien me elogie, yo no necesito que alguien me diga que me extraña, yo no necesito que mi esposa me diga que me ama, como aquel hombre que un día le dijeron, dile a tu esposa que la amas. No, yo se lo dije el día que nos casamos, yo hice pacto con ella, que nada nos separará hasta que la muerte nos separe. Yo no le voy a decir porque yo soy hombre de palabra. Dile te amo, chiquita. O sea, ¿tú crees que Pablo no necesitaba unas palabras de afecto? Pablo animando a mucha gente, a mucho misionero, y Pablo estaba necesitado que alguien le dijera algo, que lo amaban. Si tú lees Corintios, en Corintios, él había alcanzado a los corintios, se habían convertido por medio de Pablo, pero a Pablo no lo querían. Yo sé que en el ministerio muchas veces un día te aman y un día te odian. Uno no le puede caer bien a toda la gente. Eso sí está bien claro. Pero el apóstol Pablo en su momento, cuando dice no aguanto más, cuando viene Timoteo y le dice, ¿sabes qué? La iglesia que tú levantaste allá en Tesalónica es una iglesia que está firme en el Señor. Pablo levanta ánimo con eso. Y la segunda noticia que le da Timoteo a Pablo le dice, y también los hermanos te tienen mucho cariño. Tienen ganas de verte, Pablo, tienen ganas de abrazarte. Miras cómo te amas a gente, Pablo, te extrañan. A Pablo le ayudó mucho que le dijeran esas cosas. Por eso Hebreos dice estimularnos al amor los unos a los otros. Yo sé que no a todos de ustedes les puedo llamar, o a algunos de ustedes no les mando mensajes. Soy un poco distraído en cuanto a eso. Pero cada semana nos debemos de acordar los unos de los otros y darnos una palabra de ánimo, de aliento, más en estos tiempos difíciles. Pablo podía haber dicho, no necesitas decirme que me extrañan los hermanos, que no sabes quién soy yo, soy el apóstol Pablo. No necesitas decirme a mí que me extrañan los hermanos o que me aman los hermanos. Dios me ama y eso es suficiente. No, el apóstol Pablo estaba bien consciente del amor de Dios, pero él también necesitaba del amor de los hermanos. Sí. Y eso lo ayudó mucho a soportar. En el versículo 7 dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Le está diciendo Pablo a la iglesia, dice, cuando vino Timoteo y me dio la noticia de ustedes que están firmes en el Señor y que ustedes me tenían cariño y me tienen amor, eso, hubieras visto cómo me ayudó en el momento de necesidad, cómo me ayudó esas palabras de Timoteo que él me trajo. Timoteo no llegó con malas noticias, Timoteo llegó con una palabra de ánimo para el apóstol Pablo. Ahora, yo quiero terminar hablando de Jesús. Jesús, los tres, ya no aguanto más de Jesús. 3 veces, escucha esto, 3 veces parafraseadamente Jesús menciona, ya no aguanto más. No hay lucha, no hay tribulación, no hay problema, no hay dificultad, no hay presión más fuerte que la que Jesús haya sufrido por ti y por mí. No la hay.
Por ejemplo, Mateo capítulo 26, versículo 38. Fíjate que Jesús cómo menciona cuando Él está en el Getsemaní. Me gustan estas frases de Jesús porque les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Fíjate lo que Jesús dijo. Jesús llegó a un punto también, a un tope. A un tope. Mi alma está destrozada de tanta tristeza. Aquí se cumple lo que decíamos hace rato, estorbo, cortar por dentro. Pues Jesús se sentía cortado por dentro. Su alma se sentía partida por dentro. Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Esa es la primera parte donde Jesús dice: no aguanto más. ¿Qué hacer en esos momentos? Miramos aquí que Jesús le está diciendo a sus discípulos, 3 de sus más allegados, les dice: ayúdenme. Se abre con ellos. Un maestro de la escuela de teología en una ocasión nos decían que Judas por eso traicionó a Jesús, porque se le hizo un hombre muy débil. Él quería un hombre que liberara al pueblo de Israel de la opresión romana, pero no fue así. Jesús venía a morir en una cruz y eso no lo pudo aceptar Judas Iscariote. No pudo aceptar un libertador de ese tipo. No calificaba para él, no era su perspectiva de él. Pero aquí miramos que Jesús se abre con sus discípulos y les dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Se abre de capa Jesús con sus 3 discípulos, diciéndole, en otras palabras: estoy hasta el tope. Pero no lo ves tú a Jesús tirando la toalla, ni dándole de espalda al Padre, de ninguna manera. Dice: quédense aquí, velen conmigo. Los invita a que intercedan por Él, que le ayuden a Él. A mí me gusta mucho cuando entre hombres nos podemos abrir. A veces como que no queremos descubrir nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad de hombres, ¿verdad? Cuando nosotros nos quebramos. Una vez una persona estaba llorando porque se le había muerto su mamá y llegó alguien y le dijo: no llores, tu mamá está en el cielo. Le dije yo: déjalo que llore. Si Jesús lloró por Lázaro, ¿tú por qué le dices a alguien que no llore? Déjalo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa es la palabra. Pero el versículo 39 está otro: no aguanto más, de Jesús. Y se adelantó un poco más. Miras tú que Jesús está avanzando. Aún en el momento difícil, en el momento de que no aguanta más, Jesús da unos pasos hacia adelante. Dice: se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. ¿Cuál era la copa del sufrimiento para Jesús? Era la copa de la ira de Dios por el pecado del mundo. Y el pecado del mundo, ahí estábamos incluidos tú y yo. Si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, tiene un punto allí. Y sigue diciendo: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Aquí miramos el segundo: no aguanto más, de Jesús. Momentos difíciles de Jesús. En el Evangelio de Lucas menciona que sudaba gotas de sangre que caían hasta el suelo. Toda la agonía que él estaba viviendo. Algunos teólogos dicen que estaba sufriendo una depresión muy intensa. Por algo el lugar donde se encontraba Jesús se llamaba o se llama Getsemaní.
Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. A veces tú y yo pasamos por un Getsemaní donde viene la presión y nos oprime, donde puede salir lo mejor de nosotros. Pero el tercer no aguanto más de Jesús, capítulo 27, versículo 46 del mismo Mateo. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué palabras de Jesús. De las palabras que Jesús habló en la cruz, esta parte donde Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Toda la ira de Dios, toda la copa de la ira de Dios por el pecado del mundo estaba siendo derramada sobre la vida de Jesús. Y Jesús no está hablando un sentimiento. Jesús no está diciendo: oh, se me salió, dije que me había abandonado, pero Dios nunca me ha abandonado. No, Jesús, Él es la verdad y siempre habló con verdad. Y si Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es porque realmente sufrió el abandono de su Padre por un tiempo, pero lo sufrió. Fue una situación tan difícil para Jesús saber que su Padre, Dios, lo había abandonado porque estaba cargando con el pecado de toda la raza humana, desde la creación del mundo hasta los pecados que todavía no se practican. Todo eso se juntó en un solo momento y fue sobre Jesús. Imagínate. Y este es su tercer no aguanto más. Estaba leyendo una historia de Carrie Ten Boom, una mujer que estuvo en los campamentos de los nazis, una mujer judía. Y ella explica en su libro que en una ocasión hicieron pasar a todas las mujeres judías desnudas enfrente de los hombres de Hitler. Y esos hombres las miraban de arriba a abajo, unos las miraban con codicia, otros se burlaban de ella. Y dice ella que fue tan difícil para ella caminar desnuda enfrente de estos hombres, y dice que su corazón se llenó de coraje contra ellos. Y dice que ella se sintió tanta vergüenza cuando ella pasó desnuda enfrente de estos hombres con todas sus compañeras y su hermana Elizabeth. Y dice que el Espíritu Santo le trajo una escritura a ella en ese momento, y ella pudo superarlo. Ella decía: no aguanto más. Dice que se acordó cuando Jesús fue crucificado desnudo. Sufrió la vergüenza por usted y por mí. Dice que cuando ella recordó que Jesús había sido crucificado desnudo, dice que ella pudo superar. Y dijo: Señor, si tú sufriste la vergüenza por nuestros pecados, yo también puedo soportar esto. Y dice que en la noche ella sentía mucho odio, mucho rencor por el hombre que había promovido esto, que las mujeres pasaran desnudas. Y dice ella que el Espíritu Santo le trajo otra palabra que le dijo: tú tienes el amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo, tú puedes perdonarlos a ellos. Y ella dijo: Señor, se me hace muy difícil perdonar a estos hombres, me es muy difícil. Pero ella llegó al punto de perdonar a estos hombres en el nombre de Jesús. Llegó un punto donde a veces llegamos a un punto donde no aguanto más. Es allí donde comienzan las fuerzas de Dios.
Cuando tú y yo decimos ya no aguanto, cuando empieza el glu, 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 es donde Dios llega y te levanta y te puede ayudar. Por eso Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en mis debilidades el poder de Cristo es perfeccionado. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el nombre de Jesús. O sea, llegamos a momentos difíciles que nos llegamos a un tope. Cuando tú sabes que tu hermano o tu hermana están llegando a un tope y te dice que no aguanta más, no seas torpe en tus palabras. Alienta a esa persona. Dile que esa misma persona ha sido de bendición para ti. Yo veo a la iglesia y con esto yo termino. Yo le decía a César el otro día, me decía César, dice, la gente de la iglesia de Tecate que más paga el precio para congregarse es la gente que se congrega en Cerro Azul. La gente no va más lejos. Quizás unos vayan hasta Tijuana, pero casi toda la gente se congrega en Tecate. La gente que más paga el precio, la gente que se congrega en Cerro Azul. Porque ustedes viajan desde Tecate y algunos desde Tijuana viajan hasta acá. Y yo te voy a decir algo, yo te veo, Aurelia, y yo te veo, Pati, yo te veo, Ricardo, yo los veo a cada uno de ustedes, los veo y me alientan y me animan y me bendicen. Y quizás nunca te lo he dicho, pero yo te veo y tú me bendices nomás al verte. Y cuando tú mires a una persona que te diga no aguanto más, no seas torpe en tus palabras, aliéntalo. Dile que esa persona es una persona de fe y que está llena del amor de Dios. No lo tumbes con tus palabras, consuélalo, ayúdalo, levántalo, dale buenas noticias como lo hizo Timoteo con el apóstol Pablo. Nunca se imaginó el apóstol Pablo que él un día iba a ser levantado por un joven que él mismo había discipulado llamado Timoteo. Pero Timoteo llegó con una buena noticia que ¡pum!, fue levantado. Hace rato una persona, yo por lo regular le pregunto a la gente, ¿cómo estás? Bien. Pero pocos como él, hace rato esta persona me dijo, bien. Y usted, pastor, se me quedó mirando, ¿cómo está usted? Gracias por preguntar. Porque uno como pastor no es el ungido de Jehová. No. A veces uno anda partido por dentro. Partido por dentro. Vamos a ponernos de pie. Una vez me dice un muchacho, le dije, te toca predicar. Y me dice, pastor, no me siento bien. Le dije, aunque no te sientas bien, tú te vas a parar ahí y vas a predicar. ¿A poco crees que Jesús cuando subió a la cruz se sentía bien? No, pastor, no voy a perdonar a tal persona porque ahorita no. Me duele mucho. ¿A poco crees que cuando Jesús perdonó en la cruz, ¿a poco crees que no le dolían a él los clavos? En un momento muy doloroso, Jesús perdonó. Quizás alguien que nos estás mirando en línea, quizás estás llegando a un tope y tú dices, no aguanto más. Número 1, voltea al cielo, voltea a Dios. Y número 2, voltea a los lados. Siempre Dios va a poner a alguien que te puede echar la mano, alguien que puede orar por ti, alguien que te da una palabra de aliento, alguien que te puede agarrar del brazo y te dice, sabes que yo voy contigo. Yo doy gracias a Dios porque en 26 años Dios ha puesto gente en el camino. Cuando no hemos podido, hay alguien que sí puede. Cuando recién empezamos en el centro, recuerdo que se quedó la cocina sin nada de comida. Me acuerdo que agarré yo el carrito y vine con los del CREA a pedirles. Y me acuerdo que me dieron un costal de azúcar. Y venía con piedras, con palos de un semáis que se había volteado. Y luego fui con un pastor y me dio frijol en una caja. Nunca había mirado yo frijol en una caja. En una caja así, a granel, en una caja. Esas veces de que dices tú, ya no aguanto. Pero siempre, cuando tú miras a los lados, siempre va a haber alguien que te va a ayudar.
Siempre va a haber alguien que te va a sacar adelante. En el nombre de Jesús. Le dijo Dios a Pablo, le dijo: no temas hablar en Jerusalén, porque yo tengo allí mucho pueblo que está contigo. Mucho pueblo que está contigo. Así que hay pueblo que está contigo. Dios ha puesto un pueblo, una familia que está contigo. Así que no temas ni desmayes. En toda esta situación, en toda esta etapa que estamos viviendo tú y yo, Dios está con nosotros y hay un pueblo también. No estás solo. Yo sé que no nos vamos a reunir por unas semanas. Y yo sé que viene la soledad y nos quiere invadir, que no vas a mirar a veces a fulano, a sultano, a mangano, pero... Y si quisiera, por favor, iglesia, que cuando estemos en línea, escribe ahí tus peticiones. Oramos por ti, podemos orar por ti. Escribe ahí: ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, estoy siendo tentado, estoy pasando por tribulación, estoy pasando por debilidad. Cualquier que sea tu necesidad, tú escríbela ahí. Y hay un pueblo que está orando por ti, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta hora, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu iglesia, por tus hijos. Señor Jesús, gracias porque no hay una lucha tan fuerte que tú mismo no hayas vivido. Por eso nos dice tu palabra en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, cuando no aguantamos más, cuando llegamos al tope, cuando se nos agotan las fuerzas, Señor, es cuando tú vienes y tú intervienes, Señor, y nos sacas adelante. Vas a levantar Timoteos a nuestro favor, vas a levantar un pueblo a nuestro favor y que nos van a ayudar en el nombre de Jesús. Y nosotros también, úsanos como un Timoteo, con mucho respeto, con mucha sabiduría, con mucha prudencia, Señor. Dar palabras de esperanza, dar buenas noticias, Señor, en medio de la tragedia. Dar ánimo, dar aliento, Señor, que nos amamos los unos a los otros, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a la iglesia, yo bendigo a tus hijos, yo bendigo a tus hijas, Padre, en el nombre de Jesús. Sean librados de todo mal, Señor, sean librados de todo mal, en el nombre de Jesús.